Hola, muy buenas tardes a todas y todos. La Universidad de Jalapa les agradece su puntual asistencia. Asimismo, les brinda la más cordial bienvenida al webinar titulado La planeación y programación presupuestal que imparte el día de hoy el maestro Jorge Hernández Loesa, de quien antes me permitiré leer la síntesis de su amplia trayectoria académica y profesional. Él es contador público certificado, estudió el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Jalapa, tiene la maestría en auditoría por la Universidad Autónoma de México y estudió la licenciatura en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. También tiene una especialidad en la Universidad Veracruzana y fue la carrera de Contaduría Pública. Él tiene un sinfín de certificaciones, tanto trayectoria académica, administrativa, en diferentes instituciones privadas y públicas. Antes de cederle el uso de la voz al maestro Jorge Hernández Loesa, les recordamos que el día 30 de octubre iniciamos posgrados y en particular la maestría en auditoría, relacionado directamente con el tema que hoy nos reúne. Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestro invitado de honor. Adelante, maestro Jorge Hernández Loesa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Saúl. Te agradezco la presentación y también os agradezco la asistencia, a los que atendieron a la convocatoria de esta charla, que principalmente pues, tiene el objetivo de pues, promover la oferta académica que ofrece la Universidad de Jalapa y en específico en la maestría en auditoría. ¿Sí? Entonces, pues considero que es un posgrado importante para quienes nos desarrollamos en el sector público y privado y nos dedicamos a la auditoría. Pues esta especialización, esta maestría, nos ayuda en gran medida a cumplir con los objetivos de la revisión, de la vigilancia. Entonces, por eso para el día de hoy se seleccionó el tema de planeación y programación presupuestaria. Va enfocada al sector gubernamental, sin embargo, está también orientada al sector privado. Esto no es propio, o este modelo no es propio además de la administración pública, sino también de la administración privada. Entonces, vamos a verlo como una herramienta de planeación, de planificación, que para todo negocio, para toda organización es vital para el logro de los objetivos que tenemos establecidos. Entonces, sin dar más preámbulo, voy a iniciar la presentación con la charla denominada Planeación y Programación Presupuestal. Y el objetivo principal de esta charla es pues, comentar con ustedes, con los que me están escuchando, los aspectos legales y los aspectos técnicos que se debe de considerar en la fase de la planeación y de la programación presupuestal, y sobre todo su importancia en el ejercicio del gasto. ¿Sí? Aquí la pregunta de ¿cómo lo relacionas tú con esta plática con la auditoría? Pues vamos a visualizar que el auditor siempre cuando va a realizar sus revisiones, sus auditorías, pues independientemente de que deba de conocer sus normas de auditoría propiamente, debe de conocer todo el marco teórico, todo el marco legal de lo que va a revisar. Si va a revisar impuestos sobre la renta, debe ser un experto sobre materia de impuestos. Si vamos a realizar una auditoría a la seguridad social, pues debo de ser experto y conocer toda la legislación relativa a la seguridad social. Si voy a revisar el 3% de la nómina, si voy a realizar una auditoría operativa, si voy a realizar una auditoría de legalidad, tengo que conocer el procedimiento. Si bien tengo que conocer el procedimiento, tenemos que dominar la parte teórica y la parte legal de lo que vamos a revisar. Por lo tanto, el tema de hoy se relaciona íntimamente con la auditoría de desempeño. Pero el enfoque de la charla es precisamente esa. Vamos a irnos sobre la parte
operativa, ¿sí? De la que los entes públicos o las organizaciones tienen que tomar en cuenta para llevar a cabo la fase de la planeación y de la programación. Entonces, el contenido de la charla es un marco introductorio. Vamos a hablar lo que es el ciclo presupuestario. Vamos a desarrollar la parte, vamos a conocer la parte legal de la fase de la planeación y su parte operativa. Y al final, o si gustan durante vamos avanzando en la plática, ahí lo dejo a su criterio, pueden intervenir y hacer preguntas por si hay alguna duda, ¿sí? Entonces, de manera de introducción, podemos comentar lo siguiente. A ver, la etapa de la planeación. ¿En qué consiste? ¿Qué es la planeación? ¿Cuál es la diferencia entre una planeación y la programación? ¿Qué papel juega en un ciclo financiero, en un ciclo presupuestario, en un ciclo operativo, la fase de la planeación y de la programación? Pues esta herramienta, estas fases son elementales para que podamos llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estoy hablando, obviamente, a nivel global, a nivel general, tanto en el sector público como en el sector privado. Aunque, si bien es cierto, la normatividad que vamos a estudiar o que vamos a analizar el día de hoy va orientado, va enfocado hacia el sector público, es una herramienta que puede utilizar o que debería de utilizar el sector privado. Pocas empresas en el sector privado ocupan o utilizan los beneficios que conlleva la planeación y la programación presupuestal. Pocas son las empresas que conozco que manejan presupuesto. Sin embargo, en el sector público es una obligación. Vamos a recordar que el ciclo presupuestario, que las cuentas públicas, que la rendición de cuentas está basada en normas, y la norma en la actualidad establece ya metodologías homogéneas para que todos los entes públicos en cualquier sector de gobierno, sea federal, estatal o municipal, las ocupen, las lleven a cabo por normativa. Realmente, para el titular de una dependencia, más que irse por la idea de cumplir con un marco normativo, debería de tener la idea de que es una necesidad para poder llevar a cabo su ejercicio del gasto conforme a los objetivos que se estableció desde el inicio. Ahorita tenemos como ejemplo las administraciones municipales. Como todos sabemos, ya hubo un cambio, ya viene un ciclo de cierre de un ciclo municipal, de una administración pública municipal, e inicia otro ciclo. Viene un proceso de entrega-recepción. Bueno, ¿qué tienen que hacer los electos, los cabildos, los ayuntamientos que ya ganaron y que ya tienen su reconocimiento para poder llevar la administración de la hacienda municipal? ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo ahorita? ¿Qué es lo que tendrían que estar trabajando ahorita? Ahorita, lógicamente, lo primero que es decir, bueno, ¿qué vamos a recibir? Que es un factor muy importante, ¿qué vamos a recibir? Pero sobre todo tienen que estar ya trabajando en qué van a hacer. Ya tienen que estar planeando sus políticas públicas y aterrizado bajo una metodología, bajo un marco en la que se tenga que dar cuenta a la población sobre el uso de los recursos. Entonces, fíjense la importancia, y por eso lo puse en el objetivo de la charla o de la plática de hoy, que es más que conocer el marco teórico, la metodología, la parte operativa de lo que es el ciclo, de lo que es la planeación y la programación presupuestaria, es la importancia que radica en el ejercicio del recurso público estas fases. Una característica
del ejercicio del gasto es que todo ejercicio o toda erogación que realice el ente público debe estar soportada por comprobación documental en la que se verifique que efectivamente se llevó a cabo el gasto, pero sobre todo debe de estar justificada esa erogación. Y la justificación del gasto, ¿quién se lo da? Pues lo da la parte de planeación y programación. O sea, yo justifico el gasto de lo que voy a ejercer porque me comprometí a desarrollar estas metas, a aplicar estas metas, a cumplir con estas políticas públicas que tienen un impacto directo ante la sociedad y el beneficio de la población en general. Entonces, fíjense, si las auditorías que se practican en la fiscalización de los recursos fuera orientado y enfocado a que si el ejercicio del gasto está directamente relacionado con sus planes y con sus programas, si así vemos resultados no muy favorables en cuanto a desvío de recursos, pues ahora si le unamos esta situación de decir, bueno, aplicaste esto, pero lo tenías planeado, lo tenías programado, tendría otro impacto importante. Porque recuerden que para efectos del ejercicio del gasto, la justificación es elemental y la justificación me le va a dar la parte de la planeación y de la programación. Y está normal. ¿Sí? Entonces, ahí radica la importancia de la planeación y de la programación, porque viene siendo ya parte de mi normatividad. El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Veracruzano de Desarrollo, los planes municipales, es en la parte administrativa ya un marco normativo por la cual el funcionario tendrá que rendir cuentas a la población, informar en qué se aplicaron esos recursos públicos. Entonces, ven, o sea, hagan de cuenta que ahorita aquí deben de estar presentes estudiantes, deben de estar presentes egresados, deben de estar presentes tal vez algún postulante, un alcalde electo, algún edil, algún síndico, algún regidor, o puede haber servidores públicos que ya están en marcha y ya están aplicando esto. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene la planeación. Que todavía la fiscalización no ha querido profundizar el análisis y la fiscalización de los objetivos que se establecen en los planes. Esa es una cosa muy distinta, pero se debería de hacer. Por eso, dentro de las normas de auditoría, normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, dentro de sus normas, que son las que les compete a los gobiernos, a los auditores fiscalizadores, esa es la norma que tienen que aplicar. Establece dentro de las auditorías, la auditoría del desempeño. ¿Sí? Y la auditoría del desempeño no es más que verificar el grado de cumplimiento de tus metas con relación al ejercicio del gasto. Ver si el recurso se aplicó eficiente, eficazmente con los principios de economía, honradez y transparencia. Que se hayan cumplido esos objetivos. Entonces, imagínense si el enfoque de la auditoría al recurso público, que no nada más de que se cumpla con la ley de obra, ley de adquisiciones, con la ley de transparencia, con que tenga requisitos fiscales, que el CFDI, no. Tenemos que también analizar si tuvo un impacto ese recurso, si tuvo un impacto, ¿ante quién? Ante la sociedad. Y si no la hubo, entonces hay responsabilidad. Entonces, ahí está la importancia de la planeación. Que no se fiscalice, que no se tome en cuenta aún, eso es una realidad. Pero no vamos a esperar a que
lleguen esas instancias con esa visualización, con esa visión de fiscalización, y entonces los servidores públicos, los titulares de las dependencias, pues creo que se preocuparán un poco más. Por lo tanto, el ejercer, el tener a su cargo recursos públicos, pues tiene que estar soportado definitivamente con personas que conozcan la norma, con personas que tengan bien establecidas sus objetivos y con personas que vaya orientado su objetivo al enfoque del resultado. Entonces, al hablar del ciclo presupuestario, estamos hablando de estos 7 elementos, ¿sí? Que ahorita nada más voy a platicarles 2, de una manera muy resumida, pero que contempla la generalidad del tema. El ciclo presupuestario lo iniciamos desde la planeación, programación y presupuestación. Posteriormente viene el ejercicio y el seguimiento del gasto para que finalmente se evalúe y se rindan cuentas. Entonces, en la parte de la planeación que todos los entes públicos tienen, deben de tener, es donde vamos a establecer nuestros indicadores estratégicos a mediano largo plazo. En la planeación. Si hablamos del sector federal, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Si hablamos del Estado, tenemos el Plan Veracruzano. Si hablamos de los municipios, tenemos el Plan Municipal de Desarrollo, que tienen que estar alineados, que tienen que estar bajo objetivos congruentes entre los 3 sectores de gobierno. Y que aparte ahora en la actualidad se tienen que establecer los objetivos de la Agenda 2030, que va orientado principalmente hacia los cambios climáticos, hacia los ecosistemas, ante la igualdad de oportunidades, ¿sí? Erradicar la pobreza, ¿sí? Entonces, esta nueva norma que es a nivel mundial, también las tenemos que adaptar a nuestros planes. Un plan que no está visualizado a 6 meses ni a 1 año, no, está visualizado precisamente a mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces, la planeación es vital. O sea, ahora, si hablamos sobre los organismos autónomos, ¿sí? Estamos hablando de los 3 niveles de gobierno. Pues los autónomos también tienen su plan estratégico, llamen como le llamen, tienen algún nombre debe tener, pues deben de tener un plan macro. La universidad, el IBAI, Derechos Humanos, Orfis, todos los autónomos tienen un plan estratégico de acuerdo al fin con la que fue creada el ente público para que se desarrolle en un periodo determinado a mediano o largo plazo. La programación consiste en delimitar las metas anualmente a través de matrices de indicadores, a través de programas presupuestarios y actividades institucionales realizados bajo un enfoque de marco lógico. En eso consiste en realidad lo que es la parte de la planeación y programación dentro del ciclo presupuestario. ¿Por qué? Porque ya teniendo el qué voy a hacer, ya conociendo el qué voy a hacer dentro de mi planeación a los 4, a los 6, a los años que correspondan, ya debo de saber qué es lo que voy a realizar cada año, qué voy a realizar anualmente. Precisamente para justificar el ejercicio del gasto. ¿Sí? Ya la parte presupuestaria pues es ponerle números a cada uno de nuestras metas. ¿Quién lo va a hacer? Ver nuestras plantillas y qué necesita para hacerlo. Y asignamos el presupuesto. Porque el día de mañana a mí me va a dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos. O sea, si nosotros nos vamos a la contabilidad gubernamental, vamos a escuchar del devengo contable, y el devengo contable es devengar algo. O sea, reconocer un compromiso de algo que ya se entregó, que ya se proporcionó. Y si estamos hablando de un área específica dentro de una organización, dentro del ente público,
pues si tengo a 15 trabajadores para lograr cierto objetivo, pues su devengo es cumplir con esos objetivos. No decir, cobré y no hice lo que tenía yo que hacer, ¿no? Entonces, ahí está el enfoque, el enfoque. Si tú trabajaste, cobraste y no realizaste la actividad que se te encomendó, entonces no devengaste tu nómina, tu salario. Y eso puede ser representado como un daño. ¿Por qué? Porque no está devengado. Lo pagaste, pero no recibiste el servicio. ¿Sí? Salvo que me justifiques el por qué no lo hiciste y qué hiciste a cambio para devengarlo. Entonces, si se dan cuenta, la parte de la planeación y la programación, aunque muchas veces las administraciones no le dan el peso que debe de tener, porque es eso, no le dan el peso que debe de tener. Y no se lo dan porque no han sido sancionados por eso. Cuando sean sancionados por eso, entonces sí se le va a tener que dar el peso que tiene. La planeación es una parte elemental para el ejercicio del gasto público. Entonces, bueno, la base normativa la vamos a encontrar desde el artículo 134 constitucional. Todos los recursos que administren cualquier sector de gobierno tienen que ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para el logro de los objetivos. Son principios que constantemente los que estamos involucrados en el sector gobierno, son principios que los escuchamos, pero que muchas veces no vemos la profundidad o la trascendencia que tiene esto en el ejercicio del gasto. Manejar el recurso con eficiencia, con eficacia, ir orientado al resultado. Muchas veces eso no lo vemos en nuestras dependencias gubernamentales. En algunas sí, en otras no. ¿Sí? En el artículo 110 de la Ley de Coordinación Fiscal nos habla de la evaluación del desempeño. ¿Sí? Y la evaluación del desempeño quiere decir que inicialmente la administración, pero también la fiscalización, deberá de realizar o deberá de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidas, está normado. Y en el artículo 111 también de la Ley de Coordinación Fiscal, se va a hacer a través de un sistema de evaluación de desempeño, sobre todo para verificar el impacto social que tuvo ese ejercicio de gasto. ¿Sí? Eso en cuanto a nivel, en cuanto a la Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dentro de la información financiera que el ente público tiene que proporcionar, que es la información contable, información presupuestal, dentro de la información programática, debe de tomar en cuenta los gastos por categoría, por programática, o sea, dentro de la información programática, que es un cuadernillo significativo, tenemos que presentar nuestro gasto por la clasificación programática. Y aparte presentar nuestros indicadores de resultados. El artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos dice que la información presupuestaria y programática, o sea, que forma parte de la cuenta pública, debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación y desarrollo. Lo que les estaba comentando inicialmente. Debe de haber ese vínculo principal, ¿sí? Y dentro de la cuenta pública se debe de incluir los resultados de evaluación del desempeño. Yo como auditor les puedo decir que hemos visto algunos sistemas de evaluación que carecen mucho de lo que establece el marco normativo, hablando de norma, pero si hablamos todavía en cuanto a impacto, aún más. ¿Sí? Por lo tanto, la evaluación del desempeño para el titular de una dependencia, de cualquier ente público, debe de ser vital darle seguimiento sobre los objetivos que me comprometí porque voy a ser evaluado. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a medir con esto? Con los famosos indicadores. ¿Vale? Asimismo,
En el artículo 61 también aparte de subir su ley de ingresos y su presupuesto de egresos, también se tienen que establecer el listado de los programas con sus indicadores, acogiendo su clave programática. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, estamos hablando de contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental, como siempre lo he dicho en las pláticas que he dado en la materia, fue un parteaguas en la administración pública. O sea, la contabilidad gubernamental no fue más que trasladar lo que ya estaba en el sector federal y traerlo al sector estatal y municipal. ¿Sí? Entonces, al hablar de una clasificación programática en la que tiene que estar homologados los clasificadores, los catálogos, las listas de cuentas, ¿sí? Hablando presupuestalmente, pues tenemos que hablar de clasificadores presupuestales en la que me digan en qué programa ejercí el recurso o lo voy a ejercer, en qué programa presupuestario, en qué actividad institucional. O sea, tengo que decir en qué programa, o sea, acogiéndome a un clasificador programático. Me tengo que acoger para saber quién lo va a gastar, o sea, su clasificación administrativa. Tengo que saber qué tipo de gasto se ejerce, qué objeto del gasto voy a aplicar y con qué fuente de financiamiento la vamos a aplicar. Esta clave programática es una contabilidad de detalle donde nos va a decir prácticamente qué hizo cada quien y cuánto gastó. Es lo que nos tiene que proporcionar la contabilidad gubernamental. Por lo tanto, esto se empieza a prefabricar desde la etapa de la planeación, es decir, desde ahorita. Por ejemplo, ahorita los gobiernos municipales están presentando un proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el siguiente año. Sin embargo, en diciembre, que venga la aprobación de la ley o de la ley de ingresos de los municipios, la nueva administración tendrá que adecuar bajo este enfoque su planeación, para que en el mes de abril presente su plan municipal y ya empezar a trabajar con sus matrices de indicadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que implica? Conocimiento de la norma y el conocimiento técnico. Asimismo, el 79 nos comenta que durante el mes de abril, aparte de que se haga la planeación, se aplique el famoso presupuesto basado en resultados, que es esto, un presupuesto bien identificado con metas y con metas, con objetivos y metas, ¿sí? Aparte tienen que ser evaluados los fondos, principalmente los fondos federales. Los fondos federales, y está normado en la ley de contabilidad y en la ley de coordinación fiscal y la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, los fondos federales son evaluados por instancias técnicas independientes de acuerdo a algún tipo de evaluación para verificar cómo se aplicó ese fondo y bajo qué características y qué impacto tuvo hacia la sociedad. Y entonces los entes públicos tienen que elaborar un programa anual de evaluación por los recursos federales que reciban. Y los tienen que publicar durante el mes de abril ese programa y ejecutarlo. Entonces, en materia de planeación hay eso. El CONAC emitió desde el 2013 lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño bajo la metodología del marco lógico. Desde ahí viene ya normado. Es un tema que para muchos no debe de ser nuevo, porque este tema no es nuevo. Pero lo que sí he visualizado es de que es un tema que no está comprendido en su totalidad. No está bien, todavía totalmente enfocado para el objetivo por lo que se creó esto. ¿Sí? Y ya estamos hablando, fíjense, de cuántos años, desde el 2013. Aquí la contabilidad gubernamental en el estado llegó en el 14. A estas fechas, esta administración municipal todavía no se revisó bajo esta metodología. Sin embargo, para las administraciones que entran, considero que ya debe estar contemplado la valoración y la evaluación y la fiscalización de los recursos bajo este enfoque. O sea que es muy importante.
Y sobre todo, que ya está normado. Si nos vamos al sector estatal, nos vamos al código financiero y vamos a ver que tanto el código financiero como el presupuesto de egresos del Estado de Veracruz comenta y estipula y obliga a elaborar sus presupuestos de acuerdo al PBR, presupuesto basado en resultados. Es decir, de acuerdo a sus programas presupuestarios y actividades institucionales. Y por si fuera poco, lo fortalece con la ley de planeación estatal. Igual ocurre con el municipio. En el Código Hacendario también tiene ese enfoque que lo refuerza igual con la ley de planeación del Estado. Entonces, ese es el marco principalmente legal de lo que es el presupuesto basado en resultados. Ya vimos en qué consiste y ya vimos cuál es su posible impacto, o sea, cuál es la importancia de aplicarlo razonablemente bien. Ahora ya en la parte operativa, al hablar del marco lógico, ¿en qué consiste? ¿O qué, de entrada, qué es? Entonces, si nos vamos a las guías, porque ya hay guías, o sea, yo todo lo que les estoy comentando aquí no es un invento, todo está normado. Hay guías, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, ha dado herramientas suficientes para poder aplicar esto. Entonces, en una guía de lo que es la matriz de indicadores, nos da la definición de lo que es la gestión para resultados. Y aquí dice, la gestión para resultados le va a poner mayor énfasis al resultado que al procedimiento. O sea, ya como lo hayas hecho, pero que hayas cumplido el objetivo, que el resultado haya tenido un impacto con la finalidad de que se genere valor público al ejercicio del gasto. O sea, que tenga un beneficio real hacia la sociedad, que se vea un crecimiento real. Aquí la pregunta sería, ¿estamos ya a ese nivel como para ver si hay valor económico en el ejercicio del gasto que establecen los entes públicos? No, todavía yo creo que nos falta mucho por recorrer. Y esto se va a empezar a cerrar la pinza cuando la parte de la fiscalización empieza a entrar seriamente en estos terrenos. ¿Sí? Y asimismo también en la parte metodológica nos habla del sistema de evaluación del desempeño, que es el famoso SET, que no es más que una metodología para darle un valor objetivo a los objetivos logrados de nuestros programas. ¿Sí? Y verificar, bajo esta metodología, qué grado de cumplimiento tuve, tanto en mis metas como en mis objetivos. ¿Y en qué consiste la metodología del marco lógico? La metodología del marco lógico consiste en identificar un problema, ver sus causas, ver sus efectos y en contraposición cuáles son esos objetivos o cuál es el remedio para disminuir esos problemas. O sea, el árbol de objetivos. Entonces, realmente elaborar un árbol de problemas, un árbol de objetivos, no es sencillo. Por ejemplo, para los municipios, bueno, pues tienen que identificar un problema real, un problema de salud, un problema de seguridad, un problema de tema ambiental, y se tienen que analizar bajo especialistas qué causas originaron el problema de la contaminación y qué efectos están ocasionando en el municipio. ¿Sí? Y aparte de analizar cuáles son las causas, hay que ver también cuáles son las causas de esas causas, para que en su contraparte elaboremos un árbol de objetivos donde minimice la problemática que se identificó. Y entonces, un problema te lo tengo que convertir en un propósito, ¿ya? O sea, ya hablando como etapas de los objetivos institucionales. Y el gran problema lo tengo que convertir en un fin. O sea, tengo que disminuir la contaminación en tantos porcentajes, como se mida la contaminación. ¿Sí? Y esa vendría siendo mis metas estratégicas, las macro. Ver en qué magnitud
puedo disminuir la contaminación en 4 años. Pues no lo puedo hacer solo, tengo que hacer alianza con los otros municipios. Bueno, pues eso es precisamente la planeación, ¿sí? Para que a mediano o largo plazo vayamos viendo el impacto, ¿sí? Y ya los indicadores de gestión o los operativos ya son ya lo medible, las acciones que realiza el sector público para poder cumplir con esos objetivos estratégicos, ¿sí? ¿Qué es lo que está aquí en esta plantilla? Identificando nuestro árbol de problemas, podemos armar nuestro árbol de objetivos, ¿sí? Y con esto construir una matriz de indicadores. Entonces, el presupuesto basado en resultados es eso. Ahora, fíjense, hay que tener cuidado en la definición del presupuesto basado en resultados. O sea, ¿qué quiere decir el presupuesto basado en resultados? El presupuesto basado en resultados quiere decir que yo, federación, que tengo el recurso, voy a asignarle un recurso a los estados y a los municipios y a mis dependencias, yo, sector federal, y ese recurso va correspondido de acuerdo a las metas que se preestablecieron. Pero si tú no me cumples con esa meta porque va orientado hacia un programa, entonces para el siguiente año, pues no te doy. Es cuando hablamos de los subejercicios del gasto. ¿Qué quiere decir? Oye, si yo te di del fondo 100 millones de pesos y al final del año no ocupaste, nada más ocupaste 70, entonces para el siguiente año tu presupuesto, como no me diste resultados con ese dinero que te di, me regresaste 30 millones, pues para el siguiente año te voy a reducir el presupuesto porque no me das resultados. O sea, fíjense, es para efectos de quien maneja el presupuesto. En el sector estatal ocurre lo mismo. Así como el sector federal evalúa la aplicación de su recurso federal, el sector estatal tiene que vigilar el impacto que tiene la aplicación del recurso estatal. Y también tendría que determinarlo. Y lo mismo tendría que ser el sector municipal. Lo que recauda de los impuestos o de los créditos municipales, los recursos fiscales municipales, también tendrían que ser evaluados. Ver qué impacto hay. Entonces, regresando al presupuesto basado en resultados, es para quien administra, quien ministra el recurso. Pero, por ejemplo, si yo soy una dependencia, recibo el recurso del Estado, vamos a hablar de un ente autónomo, vamos a hablar de una OPD, o dentro del municipio de una dirección. Ojo, ahí ya es al interior del ente. O sea, ahí la pregunta sería, bueno, ¿y yo cómo voy a llevar mi contabilidad interna? Bueno, tú tienes que establecer las metas por área y establecer un presupuesto, pero que las áreas no se confundan de que ellos van a administrar su presupuesto, porque para eso legalmente existe una unidad administrativa o existe una tesorería que es la responsable de manejar los recursos. Sin embargo, yo para que logre la meta, yo dirección de contabilidad o yo la dirección de ingresos, necesito personal y necesito recursos. ¿Quién me los va a administrar? La tesorería. ¿Sí? Entonces, eso ya es un control interno dentro de la contabilidad gubernamental. Y eso me lo tiene que decir mi contabilidad. Entonces, ahorita en la actualidad, la contabilidad gubernamental la tenemos está en, o sea, a comparación de otros estados, creo que estamos mucho mejor que otros estados. Pero aún falta mucho por coordinar y juntar dentro de la contabilidad, dentro de los sistemas. ¿Para qué? Para alinear el ejercicio del gasto no nada más alinearlo con el presupuesto, sino darle seguimiento con los programas. Entonces, por eso hablamos de asignar una apertura programática. La apertura programática, como les había dicho anteriormente, lo tengo que clasificar dentro de un clasificador programático para que posteriormente lo vincule yo con un programa presupuestario o una actividad institucional que radica de una MIR, o sea, de una matriz de indicadores.
¿Para qué? Para que empiece yo a definir mis metas y objetivos anuales y les asigne yo el presupuesto. Y para eso también tenemos que elaborar nuestro sistema de evaluación al desempeño, es decir, cada una de nuestras actividades, de las áreas, tiene metas sustantivas de acuerdo a su reglamentación interna. Bueno, entonces esas metas sustantivas, conviértemelas en metas, en un indicador para que yo te pueda evaluar y diseñar un indicador, para que yo vea si es un indicador estratégico o un indicador de gestión. Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis general del ente para identificar dentro de mis matrices qué actividades tienen un impacto hacia la sociedad, hacia allá afuera, un impacto directo al pueblo, para diseñar un programa presupuestario, y qué actividades tienen un impacto al interior de la administración para que yo pueda lograr ese objetivo hacia afuera, o sea, las actividades institucionales. Con esto, ¿qué hacemos? Pues armamos lo que es la famosa matriz de indicadores, en donde se establecen los 4 principales niveles de objetivos, que los vemos aquí, la jerarquía de los objetivos, y que tenemos el fin, el propósito, componentes y actividades que tienen que estar vinculados con un indicador y con una fuente de verificación para comprobar que el ejercicio del gasto fue conforme se planeó, y también establecer y considerar los supuestos, que son los riesgos que pudiera tener el ente de no cumplir con una meta por un factor ajeno a la institución. Así se construye una MIR, ¿sí? Dándole una jerarquización a los objetivos, que tanto el fin como el propósito es un objetivo, son objetivos estratégicos y que los tengo que medir y los tengo que demostrar, y complementarlos con los componentes y las actividades que vienen formando ser parte de objetivos, de indicadores de gestión. ¿Sí? Entonces, este es el presupuesto basado en resultados bajo la metodología del marco lógico. ¿Vale? Entonces, el fin ¿qué viene siendo? El fin viene siendo, dentro de una matriz de indicadores, viene siendo el objetivo principal que contribuye que es el objetivo superior del ente, ¿sí? Y el propósito, tenemos que identificar la población o área de enfoque a quien va dirigido nuestro programa presupuestario. Los componentes que vienen siendo ya los bienes o servicios entregables para el logro de ese propósito y de ese fin, y las actividades vienen siendo ya las acciones principales que desarrolla el ente para cumplir con el componente, con el propósito y con el fin. Entonces, si se dan cuenta, por eso se llama metodología del marco lógico. ¿Por qué? Porque se hace bajo una lógica. Las actividades me van a servir para que yo cumpla un componente, y el conjunto de componentes me va a servir para que yo cumpla un propósito. Y el conjunto de propósitos o el propósito me va a ayudar para que yo cumpla un fin en una matriz de indicadores. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente esta viene siendo la charla del día de hoy, la importancia de la planeación, de la programación dentro del sector gubernamental, y su importancia principalmente en el ejercicio del gasto. Entonces, no sé si ahora sí algunos de ustedes tuvieran alguna pregunta. Estoy aquí para servirles. A ver, se nos juntaron 19 participantes. Entonces, aquí acuérdense que las charlas, las pláticas, siempre va a funcionar mucho mejor cuando hay el intercambio de ideas y preguntas o comentarios adicionales. Yo simplemente les di un punto de vista de la importancia que tiene la planeación y la programación en el sector gubernamental, pero podemos profundizar el tema con preguntas ya directas que tengan ustedes, algunas personas que estén dentro del ejercicio del gasto, que ya estén trabajando estos temas,
o para los que van a entrar, ¿no? Si hay una planeación en el caso de un gobierno municipal, o dudas que tengan personas recién egresadas, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, no sé si tengan, puedan abrir sus micrófonos, o si no, Saúl, veme leyendo las preguntas, pero pues me gustaría que hablen, o sea, para aclarar dudas que en su caso hubiera. Gracias, estimado maestro. Aquí hay dos puntualizaciones y se refieren a ¿podrá profundizar en el ciclo de programación, por favor? La siguiente es a los organismos autónomos. Sí, a ver, ¿cuál cuento es la pregunta? ¿Profundizar en qué? En el ciclo de programación. Un ciclo presupuestario. Así lo señala, profundizar en el ciclo de programación. En la fase de programación. ¿Sí? O quien hizo la pregunta, a ver que me comente. ¿Sí es esa el ciclo de la programación? Bueno, a ver, dentro del ciclo presupuestario, iniciamos con las tres primeras P: planeación, programación y presupuestación. ¿Vale? Ok. Entonces, en la planeación, ¿en qué documento lo vamos a encontrar? La fase de planeación. Pregunto, ahora sí, aquí ahora sí a los participantes, si están en algún sector público, alguien, por favor, que me pueda decir en qué documento vamos a ver la etapa de planeación. Lo comentamos. Si es sector federal, estatal o municipal, la parte de la planeación la vamos a ver de una manera estratégica y están en los planes nacionales, en el plan veracruzano o en el plan municipal de desarrollo. Ahí está la planeación. En los organismos autónomos, ¿sí? En los organismos autónomos debe de haber un plan estratégico de cada organismo autónomo, de acuerdo a la periodicidad constitucional que se tenga, debe de tener un plan global. ¿Sí? Ese es el plan. Ahí está la planificación que tiene que estar alineada con los planes estatales y federales, o con las dependencias. Entonces, desde la planeación, si yo soy titular de un organismo autónomo, soy responsable de la administración, pues tengo que presentar un plan en mi gestión. Ahí vemos la fase de la planeación. Dentro de la fase de la programación, que creo que por ahí va la pregunta, es eso. La planeación es a mediano o largo plazo. La programación ya vamos a acotarlo al año, al periodo anual, porque es donde vamos a ir agotando nuestro presupuesto, vamos a relacionarlo con nuestro presupuesto y tenemos que establecerlo con una clave programática. Entonces, en qué documentos vemos visualizados la programación? En las MIR. Si bien es cierto en el plan municipal, en los planes estratégicos o nacional, o sea, el plan macro, viene diseñado porque ahí se identifica una problemática, ahí se identifican los objetivos, ahí se identifican las estrategias, ahí se identifican los indicadores a nivel global, pero anualmente lo tenemos que estratificar, seccionar, a través de matrices de indicadores. ¿Sí? Si es un organismo autónomo, hay que ver qué tipo de organismo es. ¿Por qué? Yo tengo que identificar primero cuál es el objetivo del ente. ¿Sí? Si es de transparencia, si es de fiscalización, si es de derechos humanos. Entonces, tenemos que hacer una MIR del ente. Hay que hacer una MIR identificando el fin, el propósito, el componente y la actividad. Ahora, vamos a definir si de esa MIR vamos a realizar un programa presupuestario o una actividad institucional.
O sea, ¿cuál es la diferencia entre un programa presupuestario y una actividad institucional? En que el programa presupuestario va a tener un efecto directamente ante la sociedad, un efecto material, carreteras, salud, educación, o sea, los apoyos, que en el municipio se dan muchos apoyos, bueno, que más que nada que fomentar el desarrollo económico, ¿no? Lo que se tendría que buscar, pero es un impacto hacia allá afuera. Pero hay entes que más de tener un impacto directo con la sociedad, como es el gobierno estatal o los municipios, hay entes que tienen un objetivo específico y que no tiene, o sea, que no tiene una relación directa con un cumplimiento de un efecto ante la sociedad, sino de cumplimiento de un objetivo institucional. Y entonces es donde tengo que establecer metas por áreas. Entonces, en lugar de realizar un programa presupuestario, realizo una actividad institucional en donde va a tener como propósito cumplir con el fin de la institución. Pero los componentes los tengo que segregar de alguna manera para ir identificando las metas por componente y sus actividades. No necesitamos crear un monstruo de matriz, no, tenemos que ser objetivos en la construcción de nuestra matriz. Sí, por ejemplo, el área de contabilidad. El área de contabilidad, pues, es una actividad o un componente, porque son 100% indicadores de gestión, ¿no? Entonces, contabilidad, ¿cuáles son sus funciones? Pues calcular los impuestos, emitir los estados financieros mensuales, atender temas de transparencia, emitir reportes, de acuerdo a lo que me pida la administración. Debe tener 4 o 5 actividades que les puedo evaluar y que son constantes en realizar. ¿Sí? Si es en ingresos, pues bueno, la recaudación, ¿cómo va la recaudación mes con mes? O sea, dependiendo de las atribuciones de cada área, tengo que identificar cuáles son las sustanciales para medir y ver los productos. La Contralorías internas, pues sus auditorías, su programa de auditoría, sus intervenciones en entrega-recepción, en la elaboración de inventarios, o sea, ahí establecen sus actividades. ¿Por qué? Porque el objetivo es la prevención del manejo de los recursos dentro de la organización o dentro del ente público, ¿no? O sea, es un ejemplo que son estrictamente actividades que van dentro de la administración. No tiene un impacto allá afuera, ¿sí? Entonces, el programa presupuestario es eso, la fase de la programación es ver cómo podemos anualmente dar seguimiento a las actividades de cada área y asignarles un presupuesto. ¿Vale? Entonces, no sé si quedó claro la respuesta, pero bueno, por ahí va. O si no, pues alguien que me pregúnteme. Abran el micrófono. Sí tienen abierto el micrófono, Saúl. Es correcto, maestro. Sí lo tienen habilitado. Pues sin miedo, hablen, aquí estamos platicando. Es un tema muy bonito y sobre todo cuando ya estamos en la operación es cuando vienen las dudas, ¿no? Digo, por si hay, digo, esa pregunta es muy clara, esa es la parte de la programación. A ver, ¿alguna otra Gracias, maestro. pregunta? ¿Sí? Informan que quedó muy claro y me voy a permitir aquí un texto que menciona. Dice, a los organismos autónomos, ¿qué dependencia es la responsable de dar seguimiento y evaluación de los indicadores? Ya que actualmente no hay una fundamentación que en el caso de Cifiplan los obligue a integrarse al presupuesto basado en resultados. Entonces, ¿quién es el que puede vigilar el OIC interno? ¿Quién puede vigilar? A ver, vamos por partes porque, a ver, aquí se está preguntando quién va a verificar el cumplimiento de las metas. A ver, otra vez repítela la pregunta, porque son dos, yo identifico dos cosas. Claro. A los organismos autónomos, ¿qué dependencia es la responsable de dar seguimiento y evaluación a los indicadores? Ahí para. ¿Sí? En los autónomos. Entonces, tenemos que ver la normatividad interna. ¿Sí? Porque aunque sean autónomos, ¿sí? Existe una unidad administrativa o un equivalente
donde en esa unidad administrativa prácticamente recae toda la responsabilidad, ¿sí? Desde la planeación hasta la ejecución del gasto. Pero dependiendo de la estructura del ente, pues entonces ya abres la estructura, ¿no? La estructura orgánica. Y cada área, por normatividad, tienen sus atribuciones. Si no hubiera quien, o sea, que dijera ahí en blanco y negro quién es el responsable de evaluar el cumplimiento de esos indicadores, pues de entrada, dentro de la administración, sería la propia unidad administrativa. O sea, yo planeo y yo le voy dando seguimiento a cómo se van cumpliendo las metas de cada área, ¿sí? Ahora, el órgano interno de control, los OIC, tienen la facultad para ir verificándolos, pero en su calidad de vigilancia o de fiscalización interna, ¿sí? No obstante, la propia administración es la responsable de dar seguimiento. Yo no tengo que esperar que venga el OIC a revisarme. Ahora, si el OIC no cumple con sus atribuciones, porque creo que esa es la otra parte de la pregunta, Saúl. A ver, léeme la segunda parte, después, ¿qué dice? Perdón, ya que actualmente no hay una fundamentación que en el caso de Cefiplan los obligue a integrarse al presupuesto basado en resultados. Ok, mira, pero no y sí. No y sí, ¿por qué? Cefiplan tiene su normatividad para el sector, ahora sí, para todo su sector ejecutivo, para el poder ejecutivo, ¿no? Sin embargo, tanto en el Código Financiero, donde entran los autónomos ahí como una parte de administración pública estatal, y en el presupuesto de egresos, ahí establece claramente que la presupuestación tiene que estar basada en su planeación y programación de acuerdo a la ley de planeación. O sea, no lo dirá directamente dentro de su normatividad interna, pero el código y el presupuesto, que es donde se le asigna el recurso, sí. ¿Sí? Entonces, normatividad sí hay. Ahora, ahora repíteme de lo del órgano interno de control, el final. No te escucho, Saúl. Perdón. Entonces, ¿quién es el que puede vigilar el OIC interno? Ahí está. Bueno, entonces ahora, ¿quién vigila el OIC interno? O sea, el OIC interno, ojo, si hablamos de un organismo autónomo, hablamos de la Universidad Veracruzana, hay una junta de gobierno. Sí, la junta de gobierno se desprende la Contraloría General. ¿Sí? Entonces, porque a ella le rinde cuentas. ¿Sí? Aquí, ¿a quién puso al contralor? Fíjense, ¿quién puso el contralor en los organismos autónomos, excepto en la universidad? ¿Sí? El Congreso. Entonces, el Congreso tendría que estar vigilando el actuar de los órganos internos de control. ¿Sí? Inclusive, pues, en la fiscalización que hace el ORFIS o la Auditoría Superior, también tiene que, el OIC es otra dependencia más. Si un OIC no cumplió con sus actividades de vigilancia, lo puede observar. Claro que sí lo puede observar. ¿Por qué? Porque es otra dependencia que como objetivo tiene la prevención y la vigilancia del adecuado manejo de los recursos. ¿Sí? Entonces, pero sí hay, o sea, tendría que ser el Congreso los pone, el Congreso los debería de vigilar, Congreso del Estado. ¿Vale? A ver, otra preguntita, no sé si quedó claro, pero sí debe de ser. Gracias, mi maestro. Hasta el momento ya ninguna. A ver, pero ahorita aprovechen, ya no hay dudas. Bien, acaba de generarse otra. A ver. Para Cefiplan entran solo dependencias y entidades del Poder Ejecutivo mediante la CGE, pero los autónomos como municipios, en este caso IBAI, Cefiplan es quien funge como quien debe de vigilar o quién. A ver, repito. Cefiplan forma parte del Poder Ejecutivo. Pero como el Poder Ejecutivo es tan amplio, o sea, son todos los entes
ahora sí que forma parte de su estructura orgánica, o sea, el CEFIPLAN lo regula. Ahora, normativamente, en dónde se engancha con el Código Financiero? O sea, el CEFIPLAN tiene sus manuales para aplicarlo dentro de sus dependencias y entidades, para las suyas, ¿sí? En materia de presupuesto y evaluación, repito, debemos de tomar en consideración lo que dice el presupuesto de egresos de cada año, ahí lo dice. ¿Sí? Ahora, yo autónomo tengo que sujetarme a los lineamientos del Ejecutivo. No, precisamente. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está dando sus lineamientos a sus dependencias, ¿sí? De su estructura orgánica. El autónomo tiene que cumplir. ¿Ante quién? Ante la CEFIPLAN. ¿Por qué? Porque de ahí viene la lana. Bajo los lineamientos de CEFIPLAN, no necesariamente pueden ayudar, aportar a cómo voy a entregarlos, pero no forma parte de sus matrices. ¿Sí? O sea, el autónomo tiene que tener sus propias matrices, sus propios indicadores. ¿Sí? CEFIPLAN nos puede orientar a cómo se están entregando a nivel estatal. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el autónomo no lo haga, no, tiene que hacer. ¿Cómo? Con sus recursos, con su propia, ¿cómo se llama? Con propio marco, su normativa, propia normativa. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de un IBAI, pues yo de entrada, si yo estoy en la parte de planeación, tendría yo que alinear mi matriz con el INAI, ¿no? Con el Instituto Nacional, ¿no? De Transparencia. Entonces, ¿por qué? Porque debe de haber una congruencia en las metas de transparencia, hablando de transparencia. Y ya sobre eso, ya yo me voy a mi área, a mi ente público, y de acuerdo a mi norma, vamos a segregar los componentes y actividades de ese fin y ese propósito, que son los estratégicos. Vamos a distribuir las metas por componentes y actividades en cada una de las áreas. Y ya de ahí les asignamos el presupuesto. Principalmente el presupuesto asignado ahí, ¿cuál es? La nómina. Entonces tenemos bien nuestra plantilla, que es un requisito dentro del presupuesto, por lo tanto puedo identificar cuánto me cuesta cada área. Oye, pero si yo le asigno un presupuesto a un área, ¿qué es lo que pasa regularmente? Que creen que ellos pueden hacer y deshacer de su presupuesto, y no es así, porque aquí el ente público es uno. ¿Cuál es? En este caso, el organismo autónomo. Y él lo administra, es como en el municipio. Imagínense en el municipio, vamos a por decir algo, el de Jalapa, que tiene más de 70 dependencias o áreas. Ni modo que le asigne yo un presupuesto a todo mundo. La tesorería municipal tiene que llevar un control de lo que se le va a ir asignado a cada área. ¿Sí? Y conforme se vaya devengando, vamos haciendo los movimientos, pero el que administra el recurso es el ente. Si es el autónomo, en este caso IBAI, ¿no? Pues yo desde la unidad administrativa ahí controlo mi presupuesto. Entonces, el PBR, ¿a qué se va dirigido? Hacia las metas, por áreas. ¿Sí? Y ahí empezamos a evaluar, o sea, si evaluamos el desempeño. Y como recomendación, no esperemos que venga el órgano interno a decirme si estoy bien o estoy mal con mis indicadores. Yo le puedo ir dándole seguimiento. ¿Quién? Pues quien elaboró la planeación. Obviamente teniendo la estructura, personas para hacerlo, porque no es un trabajo fácil. Es un trabajo que hay que darle seguimiento y que sobre todo tiene uno que conocer. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que cada área, establecer procedimientos para que cada área me vaya dando lo que yo requiero para alimentar mi sistema de evaluación al desempeño. ¿Vale? Gracias, maestro. Y si usted me lo permite, cederemos el uso de la voz, quien acaba de solicitar la participación, al licenciado Luis Guillermo Vázquez. A ver, Adelante, sí, por favor. claro, con gusto, qué bueno. No, es que no se oye, ¿eh? No escuche, no sé, Saúl, ¿tú escuchas? Creo que no sirve el micrófono, Luis Guillermo. No, yo no escucho.
Debes de tener, yo creo que un problema ahí en tu micrófono porque no se escucha, Luis. Debe tener fallas en su configuración. Te invitamos amablemente, licenciado Luis Guillermo, si te parece escribirnos mediante el chat, con mucho gusto. Aquí el maestro Loesa, no tengo duda que responda a tu pregunta. Claro, claro, mi Saúl. ¿Cómo ves el tema, Saúl? Excelente, un tema muy importante para esta maestría que en verdad es de trascendencia, que lo estudien servidores públicos y ahora que lo veo ahorita que usted puntualiza, que también en las instituciones privadas es un factor importante y coincide con usted en la parte de la planeación. La planeación y el área de los presupuestos es el bastión, la base, los pilares para el buen gobierno de esta institución, sea pública y ahora con lo que acaba de decir, la privada. Sí, queda claro, claro, así es, Saúl, así es, así es. Sí, Luis, ¿ya quedó? ¿No va? No se escucha. Pero bueno, si quieres, pues escríbele ya por lo menos. O alguien más, a ver, mientras ahí Guillermo ve su tema técnico ahí de su micrófono, alguien que quiera participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Por ejemplo, ¿Quién eres, perdón? Lupita. Ah, Lupita, a ver, Lupita. En el municipio, ¿quién es el encargado o quién realiza las MIR? ¿Quién elabora las MIR? ¿Las qué? ¿Quién elabora Las MIR. Ajá, en el municipio. Las MIR? Tesorería. O sea, la responsable, acuérdate que en cualquier ente es la unidad administrativa. Ahora, depende del municipio. Si me hablas de un Jalapa, o un Veracruz, Coatzacoalcos, créeme que deben de tener dentro de su estructura orgánica, ya propia, interna, un área de planeación. Entonces, ahí sería la tesorería a través del área de planeación. ¿Sí? Entonces, el área de planeación te tiene que elaborar las MIR, definir los programas presupuestarios y las actividades o programas presupuestarios o actividades institucionales y darle el seguimiento. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho, mi estimado Guillermo. Sí, ¿qué tal, contador? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo para confirmar, como usted dice, el presupuesto debe ir obviamente ligado a lo que es el indicador. Si el indicador se programa, no sé, en este caso ahorita para 2022 y durante la ejecución ya del gasto existe, no sé, la necesidad de ampliar ese indicador, ¿es posible inyectarle presupuesto en su momento? Sí, claro. Acuérdate que las fases de la programación, es más, la fase de planeación, programación y presupuestación, o sea, nosotros, como, haz de cuenta, yo no tengo la bola de cristal para ver qué va a ocurrir durante el año. Es un pronóstico, es una planeación. Inclusive, fíjate, en la ley de planeación establece que a mitad de periodo se pueda reajustar tu plan municipal o plan estatal de desarrollo, imagínate, a nivel global. Ahora imagínate en una actividad institucional, en una MIR, claro que sí, se reajusta, se justifica, obviamente, pues hace las transferencias. O sea, si tú me justificas con metas que necesitas más dinero, que necesitas más lana, ¿sí? Tienes que justificármelo bien para decirme cuánto necesito más de presupuesto. Aunque te voy a decir una cosa, si tú me lo estás diciendo, un área interna del área donde estés, del ente público donde estés, bueno, pues ya depende del monto presupuestal que tengas. Pero si lo vas a hacer ante finanzas, ahí ya hay otros factores que intervienen. ¿Por qué? Porque ya tú ya traes un presupuesto de determinada cantidad y aunque la justifiques, no necesariamente te la van a dar. O sea, ahí ya entra el tema de la gestión y de ver cómo, y sobre todo una buena justificación, ¿no? Pero sí lo puedes ajustar, ¿cómo no? Pues sí, si me estás justificando el gasto, ¿no? ¿Para qué? La bronca va a ser que el día de mañana llegue y no lo hayas cumplido, entonces ahí sí hay problema. Sí, claro. Claro, ahí. Perfecto, perfecto, contador. Muchas gracias. Sí, Guillermo. Así es, maestro.
Sí, sí, gracias. Sí, Saúl, sí. A ver, ¿alguien más? Lorena, ¿andas por ahí? Vi por ahí a Lorena, la conozco, la contadora. ¿No andas por ahí, Lorena? No, creo que Hola, no. contador, buenas tardes. Ah, sí, estás por ahí. ¿Alguna Aquí pregunta? estoy. ¿Eh? Todo muy claro, muy claro. Excelente ponencia, la verdad, gracias por la invitación, ¿no? También, la verdad, por ahí nada más, bueno, si nos pudiera proporcionar el material para compartir nuestro material, ¿no? Para Claro, tenerlo, sí, se con lo gusto. agradeceríamos mucho, pero excelente. Y me aclararon varias dudas ahorita que hicieron las preguntas. Claro, Entonces, fíjense, y es lo que decimos en las charlas, ya las maestrías, en las clases. Pues nosotros, pues ahí está la presentación. Créanme que yo no inventé nada, está en la ley, está en el código, ahí está todo. Lo que va a enriquecer pues ahora sí, el contenido de la plática son las preguntas y respuestas, y por qué no criterios también, porque puede haber otro criterio que diga, oye, no, yo considero que es así. Entonces, ese análisis, ese debate, es el que nos va a dejar más en el aprendizaje, ¿eh? Entonces, sí, Lorena, no sé, Saúl, te mando la presentación, no sé cuál sea la temática. A Lorena no Sí, tengo maestro. problema, se la puedo compartir directamente, pero para los demás compañeros, para que tengan más o menos ahí un esquema general, ¿no? Gracias, Con maestro. gusto. El material se Si usted me lo comparte, acuérdense. permite, Sí, si usted me lo permite, propongo a todos los que estén interesados, así sean las redes sociales donde nos están viendo o a través de la plataforma de Zoom, nos escriban su correo y con muchísimo gusto hacemos llegar el contenido que usted nos comparte. te lo paso entonces, Saúl, te lo paso a ti, ya tú te encargas de distribuirlo. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Entonces, Ay, sin más, ¿le parece? ¿Concluimos? pues si ya no hay preguntas y ya está claro, pues adelante, como ustedes me digan. Que yo aquí Bien. tengo hasta las 12 de la noche. No es cierto, no es Gracias, cierto, no. maestro. Sale, ok. Gracias, maestro. Pues ya no veo preguntas, ya no veo mensajes. Sin más, ¿le parece? Agradecemos mucho la distinguida participación del maestro Jorge Hernández Loesa. A nombre de la Coordinación de Posgrados, lo felicitamos por tan brillante participación y presentación. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Saber para trascender.